Señores agricultores, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vengo en representación del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Inocuidad Agropecuaria del Laboratorio Entomológico de la Curva en el distrito de Valdivia, provincia de Islay, región Arequipa. Mi nombre es René Quispe Castro, soy profesor de la Universidad Nacional de San Agustín en la especialidad de manejo integrado de cultivos. Y justamente me han pedido para el día de hoy dar esta capacitación de lo que es manejo integrado en olivo, ¿no? Vamos a empezar viendo dos videos que es de incentivo para que ustedes vean más que todo de los aportes que van a tener por parte del proyecto. ¿Cuáles son? A través del laboratorio de crianza de insectos benéficos, ellos van a proveerles a ustedes avispitas, tricogramas y también crisopas, que son controladores biológicos de la gran mayoría de plagas que se encuentran en el olivo, sea la margaronia, que ustedes la conocen, o sean las querezas, o también las moscas blancas, que son los problemas principales. Entonces, fíjense, es importante esta charla, y más que todo, no solo que quede en charla, sino que ustedes lo van a llevar a la práctica a través de este proyecto que les va a proporcionar, les van a hacer las liberaciones, las evaluaciones, para que ustedes mismos vean la eficiencia del control biológico, que es una parte del manejo integrado. Bien, empezamos con el primer video. Bueno, miren, esta crisoperla ustedes seguramente la conocen, ¿no? Vamos a ver. El proceso biológico y ecológico de Crisoperla carnea, denominada vulgarmente como crisopa, es un insecto de la familia Crisopidae, que se encuentra en muchas partes de América, Europa y Asia. Los adultos se alimentan del néctar, polen y melaza que excretan los insectos plaga, pero las larvas son unas depredadoras activas, cuyo alimento preferido son los pulgones, moscas blancas, piojos harinosos, ácaros y otros pequeños insectos. Por ello, son perfectas para el control biológico de plagas en los cultivos. El ciclo biológico de Crisoperla carnea dura de 2 a 3 semanas, cuando se está a 35 grados, y pasa por los estados de huevo, 3 estadios larvarios, pupa y adulto. Sus huevos son pedunculados, es decir, se encuentran en el extremo de un largo pedicelo, formado por una secreción del abdomen que solidifica rápidamente en contacto con el aire y que es fijado a las hojas por su parte inferior. Al principio son de color amarillo verdoso, pero conforme maduran van adquiriendo una tonalidad grisácea. Se pueden encontrar aislados o en pequeños grupos, fijados sobre la superficie de los vegetales. Las larvas son campoideformes, poseen el cuerpo deprimido, con 2 piezas mandibulares muy visibles, finas y curvadas, y desarrolladas patas. Poseen pelos en el dorso del cuerpo. Su cabeza es de color claro, con 2 rayas oscuras divergentes, y en el dorso se observan un par de bandas oscuras longitudinales, junto a diversas rayas transversales paralelas. El tercer estadio larvario es el más agresivo de todos, depredando el 80% del total de presas que ingesta a lo largo de todo su ciclo biológico. Solo necesita clavar sus mandíbulas en el cuerpo de su presa para empezar a succionar todo su contenido fluido, eliminándola. La pupa presenta un aspecto sedoso de color blanquecino, de 3 a 4 milímetros de diámetro, y los adultos son de color verde pálido, con el abdomen largo y estrecho y ojos relativamente grandes de color dorado y brillantes. Sus antenas son filiformes y largas, y poseen 2 pares de alas membranosas largas, de color verde transparente y nerviación abundante, de aspecto reticular.
Los adultos pasan el invierno enterrados entre la hojarasca en los límites de los cultivos o en otros terrenos para emerger y aparearse en primavera. Cada hembra pone cientos de huevos a un ritmo de 20 al día, depositándolos en zonas próximas a potenciales presas, sobre todo áfidos, normalmente en los brotes más jóvenes de las plantas. La puesta de huevos se realiza normalmente en las horas de oscuridad. Si estás interesado en deshacerte de las molestas plagas que afectan a tu cultivo usando crisopas, no dudes en escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. La solución más efectiva y natural siempre estará en el control biológico. ¿Y qué mejor aliado que la crisoperla para ayudarte? Bien, por un lado, mientras que va preparando el otro videíto, estamos viendo esta crisopa que dentro de los controladores biológicos hay dos tipos. Predadores, el caso de crisoperla, que se caracteriza porque se alimenta o devora a la presa, es decir, una muerte violenta. Y en el caso de las plagas que tienen ustedes en olivo, por ejemplo, la margaronia, ¿no?, que se llama Palpita persimilis, que es un lepidóptero que coloca huevos y larvas. Justamente en los estados de huevo y larva, esta crisopa se encarga de hacer predación. Qué importante, ¿no? Ahora, en el caso de querezas, de igual manera, ¿no?, en los estados ninfales, esta crisopa también se alimenta. Lo ideal entonces es saber en qué momento liberar y cuánto liberar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un árbol de olivo que esté tremendamente infestado, no podemos liberar ahí porque teníamos mucha desigualdad, como decíamos. Hay mucha plaga y tendríamos que meter mucho enemigo natural, pero ya el daño está con la mielecilla y todo eso. Entonces, en manejo integrado, ¿con qué se empieza? Con la poda, ¿no es cierto? Luego con lavado a agua a presión y después viene la liberación de esta crisoperla para que haga su trabajo a mediano y largo plazo. Yo les voy a presentar unas curvas estadísticas en la cual vamos a ver cómo en el tiempo, en una planta perenne como el olivo, vamos a llegar a un equilibrio ecológico, lo que ahora no hay. Ahora hay un desequilibrio ecológico, es decir, más plaga, menos controlador. Pero luego, a futuro, con este proyecto, va a haber un equilibrio ecológico, es decir, igual cantidad de plaga y mayor cantidad de controlador, un equilibrio ecológico. ¿Qué más ventajas? Amistad con el medio ambiente. No vamos a utilizar productos químicos de amplio espectro, el aire limpio, el producto sin residuos tóxicos, ¿no? Hay muchas ventajas. Bien, ahora vamos a ver otro video de otro microorganismo, de otro parasitoide que están produciendo en el laboratorio, que se llama Trichogramma. Trichogramma sp, la sicaria de los insectos plaga. El género Trichogramma constituye un grupo de himenópteros parasitoides de huevos de insectos muy utilizado en programas de control biológico de plagas. Trichogramma sp es una microavispa que mide entre 0.2 y 0.3 milímetros. Tiene los ojos color rojo, 2 pares de alas y su cuerpo es de color amarillo, pero algunas partes del tórax y el abdomen son más oscuras. Sus alas anteriores son anchamente redondeadas y presentan pequeños pelitos en forma de hileras en su superficie, que constituyen las venas vestigiales de la microavispa. La luz es un gran atrayente para el trichogramma, ya que es un insecto con una gran actividad durante el día. Sin embargo, no es un gran volador, prefiere desplazarse con pequeños saltos, caminando o vuelos muy cortos pese a contar con 4 alas. Desde el momento en el que nacen son muy inmaduras sexualmente. Lo primero que hacen los machos al emerger es colocarse junto a la perforación de la salida de los huevos de las hembras para que ni bien salgan de él puedan aparearse con ellas varias veces.
Su ciclo biológico está muy ligado a la temperatura y la alimentación que llevan, ya que sin alimento apenas llegan a vivir 2 días y alimentándose ese tiempo varía de 7 a 10 días de acuerdo con la temperatura del ambiente. Parasita huevos de aproximadamente 250 especies de lepidópteros y algunos huevos de coleópteros, hemípteros y más. A las 24 horas de parasitado el huevo del insecto plaga, emerge una larva pequeña que puede durar 5 días para convertirse en pupa, que alcanza su estado adulto a los 2 días, que es cuando emergen los adultos de la microavispa. Pueden cubrir rangos de 25 metros cuadrados de acuerdo a la calidad de su liberación en el campo, su capacidad para buscar insectos plaga y el favorecimiento del viento. Los agroquímicos son grandes enemigos del género Trichogramma sp, pues los adultos son altamente susceptibles y los estados inmaduros que aún se encuentran en los huevos se ven ciertamente afectados. Trichogramma sp es un gran bioregulador natural, utilizado en sistemas de control biológico que buscan restablecer los ecosistemas alterados por agrotóxicos, que buscaban controlar las plagas o por aquellos considerablemente afectados por la mano del hombre. Solagro es un excelente proveedor de trichogramma, siendo utilizada con mucho éxito para combatir plagas en cultivo de palto, maíz, caña de azúcar, arándano, algodón, alfalfa, entre otros. Si quieres más información sobre esta microavispa o más métodos de control biológico, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar bien informado. Recuerda que el compromiso ambiental y la recuperación de nuestras tierras es tarea de todos. Solagro, soluciones agrosostenibles. Bien, entonces miren, a diferencia de la crisoperla que hemos hablado hace un momento, que es predador, muerte violenta, el trichogramma es mucho más pequeño, es un parasitoide de otro orden, ¿no? Hymenoptera. ¿Y por qué llamamos parasitoide? Porque han visto que coloca su huevito dentro del huevo de la plaga. Por ejemplo, dentro del huevo de la margaronia, que ustedes la conocen. Y desarrolla dentro, eso se llama parasitismo. Pasan unos días, sale el adulto y vuelve, copulan y vuelve a parasitar otros, como han visto. Entonces, este parasitoide mide 0.2 a 0.3 milímetros. Imagínense la pequeñez, no es fácil observarla. En cambio, la crisopa sí la podemos ver en el campo. ¿Y por qué les digo esto? El hecho de verla la crisopa es para poder conservarla en el campo. Es decir, si yo veo crisopas, digo, hay crisopas y entonces tengo que cuidarlas. ¿Cómo las cuido? No utilizando productos químicos de amplio espectro, colocando refugios, por ejemplo, en los bordes poner maíz. ¿Por qué? Porque en el maíz, cuando está grande, hay bastantes pulgones, Rhophalocifum maidis, de los cuales se alimentan las crisopas y ahí sobreviven y del maíz se trasladan hacia cualquier otro cultivo, ¿no? Yo me di con la sorpresa que el año pasado, antes de la pandemia, vine acá y encontraba, he visto en varios cultivos, en los bordes del ajo, por ejemplo, maíz, ¿no? Y en otros cultivos. Y yo preguntaba y me decían que no sabían algunos por qué, pero después me dijeron que sí, era justamente como refugios de las crisopas. ¿Por qué? Porque en el maíz, cuando ya está grande, ya no le aplican ningún producto químico. Entonces los pulgones están vivos y las crisopas tienen de qué alimentarse. Entonces, recomendación: para preservar las crisopas, yo les recomiendo que tengan siempre maíces cerca de sus árboles de olivo o de cualquier otro cultivo, ¿no? Para preservar. Vamos viendo, por favor, presentación, plagas, el manejo integrado en olivos, si no me equivoco. Y fíjense, a muchos de ustedes, por ejemplo, han tenido conocimiento de la utilización de trichogramma en maíz, en arroz, en papa incluso, pero más en arroz, ¿no? Y cuando estuvo en actividad en el laboratorio de la curva, tenía muy buenos resultados y hay muy buenas experiencias, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia,
quisiera que me la diga también para poder tener como referencia. Lo que se quiere es en la práctica. Y este proyecto, como les decía, están produciendo para darles a ustedes, liberar en el campo, indicarles cuánto liberar. Por ejemplo, en el caso de crisopa, 7 millares por hectárea. En el caso de tricograma, ¿no?, son 50 pulgadas cuadradas por cada liberación, en número de 3 liberaciones. Entonces, esto va a ir a la práctica. O sea, no es una simple conferencia teórica, ¿no?, sino que ahora también vamos a hacer una práctica, pero ya a futuro ustedes van a tener el asesoramiento y la liberación de estos controladores biológicos. Bien, y miren, para reforzar esto de los controladores biológicos que se utilizaban acá, se utilizan en toda la costa de peruana. Por ejemplo, Casa Grande, en el norte del país, en caña de azúcar, tiene su enorme laboratorio y el control de la Diatrea saccharalis del cañero es exclusivamente con control biológico, por ejemplo. Pero además ellos utilizan una trampa de feromona sexual para adultos o también trampa de feromona sexual natural. Eso les voy a explicar ahorita. Es decir, que ya estamos hablando de manejo integrado de plagas, ojo, y que es compatible, ¿no?, con las demás técnicas. Es decir, en manejo integrado de plagas se utilizan diferentes métodos de control, dentro de ellos el biológico, que son los controladores biológicos, el etológico, que es el uso de trampas, ¿no?, el físico, ¿no? En el caso del olivo, por ejemplo, yo les diría, el agua a presión después de la poda, ¿qué método de control sería? ¿Físico o cultural? Físico, porque estamos utilizando agua, ¿no? Y en cambio la poda, que es otra técnica del manejo integrado, ¿qué sería? Control cultural. ¿Listo? Entonces, a lo que estamos hablando es que manejo integrado es el uso de diferentes métodos de control en forma secuencial y armónica, compatibles entre sí, en la cual se hace prevalencia de la conservación de los controladores biológicos. Sin embargo, se puede utilizar algún producto químico en un momento adecuado, solamente insecticidas selectivos. Y cuando digo insecticidas selectivos, directamente lo relacionamos con las etiquetas. Por ejemplo, una etiqueta roja para ustedes es peligroso, extremadamente peligroso. Una etiqueta amarilla también. Una etiqueta azul, más o menos. Una etiqueta verde sí es compatible con el manejo integrado. ¿Por qué? Porque son selectivos. Ejemplo, para el caso de la margaronia, que es un lepidóptero, se puede utilizar Bacillus thuringiensis. ¿Ya? Se recomienda Bacillus thuringiensis. ¿Por qué? Porque es selectivo. ¿Por qué es selectivo? Porque por ingestión afecta el sistema digestivo de la larva del insecto y solamente elimina larvas, ojo, de la plaga y de primeros estadios, es decir, primer y segundo estadio, porque son 4 estadios. Pero si le cae este producto al adulto de una crisopa, al adulto de una mariquita o de un parasitoide, no le hace nada. ¿Por qué? Porque solamente afecta el sistema digestivo por ingestión de lepidópteros. Hay unos detergentes agrícolas que también se pueden utilizar en el lavado, y en realidad, fíjense, ¿para qué es el jabón potásico? En realidad es solamente para lavar la mielecilla, no es tanto para controlar, sino es para lavar la mielecilla. O sea, dentro del manejo integrado, como les decía, viene primero la poda y después viene el lavado a presión. Es decir, estamos preparando la planta, ¿para qué? Para recién liberar
nuestros parasitoides y nuestros predadores. Ahora, cuando decía de los insecticidas de etiqueta roja de amplio espectro, se llama de amplio espectro porque elimina tanto la plaga como los controladores. ¿Y sabe qué es lo que pasa? De que los controladores son más sensibles a estos insecticidas y mueren en gran cantidad, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, lo que queremos es de un desequilibrio ecológico llegar a un equilibrio ecológico, y justamente se trata disminuyendo insecticidas de amplio espectro, ¿no? Fíjense este cuadrito. Antes de eso, para afianzar lo del control biológico, como les decía, acá nomás en Chucarapi, ¿utilizan algún producto químico para el control del cañero? No utilizan, para nada. Es una empresa privada que tiene la misma tecnología, quizá un poco menor que Casa Grande, pero fíjense, ahí en Chucarapi la plaga principal es el cañero. Igualito como acá, yo lo que manejo es el ciclo biológico de la plaga, es decir, adulto, huevo, larva y pupa. Eso hay que conocer bien. En el caso de la margaronia igual. Esta es la margaronia, ¿no? El adulto, hábitos nocturnos. Eso me va a ayudar para hacer una estrategia de manejo. Por ejemplo, ustedes han visto que algunos colocan, como dijo el amigo, que utilizaban unos mecheros de noche. Esas son trampas de luz. Pero ahora se utilizan trampas de luz con foco de ultravioleta, que son mucho mejores. Esa es una alternativa. Otra alternativa es el uso de trampa con feromona, que es más especializada. O también el uso de trampa con atrayente alimenticio. Por ejemplo, lo que me comentaba aquí el colega, melaza, ¿no? 3 kilos de melaza, 1 de agua, macerarlo con una media piña para que le dé el aroma durante 5 días, y después de eso llevarlo a 27 litros de agua, y ese vendría a ser el sustrato alimenticio, es decir, un atrayente alimenticio en la cual, a través de una trampa, que es un bidón, que eso luego vamos a ver, entonces ¿qué pasa? Viene el insecto atraído por el alimento y cae en la solución, y ya no vuelve a volar. Es una gran cosa porque elimina hembras y machos. Y si tomamos en cuenta que una hembra de margaronia pone hasta 120 huevos, entonces ahí está la eficiencia, ¿no? O sea, yo les pregunto, ¿qué es mejor, controlar un adulto o controlarlo a nivel de larvas ya dispersas? Mejor es a nivel de adulto, ¿no es cierto? Bien, igualito, manejo integrado te dice, maneja adultos y maneja huevos. ¿Por qué? Porque cuando encuentras larvas ya vas a tener daños y va a ser más difícil el control. ¿Ve? Entonces, en el caso, para continuar con esto de margaronia, les decía en el caso del cañero, van a disculpar que me pase al cañero como antecedente. Para el caso de adulto, acá en Chucarapi no utilizan nada para adulto, ¿ya? Casa Grande sí utiliza trampa con feromona sexual y trampa con feromona sexual natural. ¿Cómo es eso? Me dirán. Ellos crían en este caso el cañero, la hembra, las hembras, y las colocan en una jaulita. Y entonces estas hembras liberan feromona sexual y tiene que estar colocado en una trampa igual, que puede ser pegante. Entonces vienen los machos atraídos por la feromona de las hembras y se quedan pegados en la superficie pegajosa que está justo colocada en el centro, esa jaulita con las diatreas hembras, ¿ya? Eso es un poco trabajoso, pero lo hacen.
Más fácil es comprar, por ejemplo, una feromona. A ver, yo les voy a enseñar. Fíjense, estas feromonas, pásenlo por favor, son importadas, ¿no? Vienen de Holanda. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas atraen solo machos, ¿de acuerdo? Bien. Y las de atrayente alimenticio que les dije que puede ser la melaza, o también puede ser la fanta, o también puede ser otros sustratos que hemos probado en la universidad, ¿no? Ojo, actúan a nivel del adulto. Ya. Yendo otra vez para terminar lo de caña de azúcar, Casagrande está utilizando control de adultos, ojo, lo que Chucarapi no está usando. ¿Listo? Ahora, segundo, para huevos, Chucarapi está utilizando liberación de tricograma en grandes cantidades, hasta 100.000, 150.000 individuos por hectárea. Es decir, detectan huevos y liberan. ¿Listo? Y para larvas, ¿qué está utilizando Chucarapi? Está utilizando una mosca cuyas larvas se alimentan, las larvas de la mosca se alimentan de las larvas del cañero, que se llama Villaea claripalpis, es una mosquita que es también predador. ¿Ya? Y para pupas, no se está haciendo nada, porque lamentablemente para pupas es un poco difícil, pero fíjense, manejo integrado trata de abarcar todos los estados de desarrollo del insecto para poder tener una eficiencia de control. Lo que no sucede con el manejo convencional. Por ejemplo, cuando el manejo convencional con insecticidas, ¿qué hacen? Ellos aplican directamente pensando que van a matar adultos, huevos, larvas, pupas. Y yo les pregunto, con los químicos, ¿qué estado de desarrollo es el que eliminan solamente? Larvas, nada más. Puede ser por contacto o por ingestión. ¿Por qué? Los adultos no le caen porque uno aplica de día y los adultos están refugiados en el día porque son nocturnos. Y eso sucede con la mayoría de plagas de lepidópteros, ¿no? Por otro lado, los insecticidas no son ovicidas. Ojo, muy raros, no son ovicidas. Entonces, ¿qué es lo que elimina? Elimina solamente larvas, pero en el caso del cañero, como está dentro de la caña, muy difícil que entre el producto químico. Entonces, por eso es que a nivel mundial, y la prueba está acá mismo en Chucarapi, que no utilizan ningún producto químico, no utilizan. Solamente, repito, tricograma para huevos y Villaea claripalpis para larvas. Y tienen una eficiencia de control. Ahora, yo hice una evaluación de las cañas al final del cultivo y tenía un 3% de infestación, es decir, bajo. ¿Pero por qué? Porque les está faltando a ellos el control de adultos. No están controlando adultos, de frente están huevos y larvas, pero tienen control. Pero si agarramos adultos, ¿no? El control sí sería más eficiente como lo tiene Casagrande. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo ese ejemplo, para el olivo, lo que queremos es eso, manejar adultos con trampa de feromona o con trampa con atrayente alimenticio, que es más fácil de usarlo y que nos cae más hembras, ¿no es cierto? Y luego para el caso de huevos, el tricograma que está produciendo el laboratorio de la curva, que les van a dar a ustedes para que ustedes puedan utilizarlo. Entonces, el proyecto les da y ustedes lo que tienen que hacer es cuidarlos a estos controladores, conservarlos, no utilizando productos incompatibles. Ese es el trabajo de ustedes. Y aquí me viene la idea de lo que dijo el amigo. La alfalfa es otro cultivo. Justo venía y vi un olivar con alfalfa. El alfalfa también es otro refugio de mariquitas, de crisoperla y de algunos parasitoides. Excelente la alfalfa.
¿no? Y que no le apliquen ningún producto. Es un buen refugio de las crisopas, ¿ya? Bien. Entonces, ahora sí nos vamos de frente a lo que es la Palpita percibilis o la margaronia del olivo, en la cual, como es de hábitos nocturnos, entonces podemos utilizar trampa de feromona o trampa con atrayente alimenticio, que ya les dije. Segundo, para huevos se van a liberar tricogramas a razón de 50 pulgadas cuadradas en 3 veces, es decir, 150, ¿no? Por campaña, por hectárea. Y acá sucede algo importantísimo. También van a producir la crisopa. Y la crisopa no solamente parasita o se alimenta de huevos, sino también de larvas pequeñas. Ojo, la crisopa, vieron, el tercer estadio es como decir en una persona, ¿quién consume más, un niñito o un adolescente? Un adolescente. Hace ejercicio, estudia, requiere más alimento. Igualito, la crisopa, la larva, es voraz y se alimenta de huevos y de larvas pequeñas. Entonces ya tenemos por ahí ya más eficiencia. Pero ojo, pregunta, ¿podremos liberar juntos los tricogramas y las crisoperlas? No. ¿Saben por qué? Porque las crisoperlas son tan voraces que si liberamos juntos, se pueden alimentar, pueden tener algún efecto contrario con los huevos parasitados por tricograma. ¿Por qué? Porque barren con todo las crisopas, o sea, no son selectivas. Tricograma sí es selectivo, solo huevos de Lepidopteros, y si es tricograma pintoi, solo huevos de la margaronia. Esa es la especificidad de un parasitoide, ¿de acuerdo? En cambio la crisopa no, la crisopa barre con todo, pulgones, cochinillas, querezas, pupas de mosca blanca, huevos de lepidópteros, larvas pequeñas de lepidópteros, es decir, barre con todo. Lo que tenemos que hacer es darle las condiciones para que puedan sobrevivir y puedan mantenerse en el tiempo. Fíjense, dentro de los componentes del agroecosistema tenemos la temperatura y la humedad. Tengo acá ahorita una humedad del 70%, pásenlo por favor. Y la humedad es muy importante para el desarrollo de estos microorganismos, por un lado, y más que todo la temperatura. Este es un termohigrómetro. La temperatura está, por favor, míralo, 20 y tantos. 25.5. Ya, miren, este termómetro me está marcando 25 más o menos. No sé si es por ahí la temperatura que estamos ahorita, pero no, 25 de temperatura, 25, y de ahí en humedad 75, o sea, hay mucha más humedad. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en Arequipa, yo trabajo en el Valle de Chilina, tratamos de llevar parasitoides y predatores, y por el frío y más que todo por la humedad que es muy baja, es un clima seco en Arequipa, no se adaptan muy bien. En cambio acá en en Tambo, tienen la gran oportunidad de que tenemos temperaturas y humedades favorables a los parasitoides, tricograma y a las crisopas, por un lado, ¿no? Bien. Otro aspecto importante, sí. La crisopa, por ejemplo, desarrolla entre 13 grados a 35 grados, ¿no? O sea, tiene un amplio rango de sobrevivencia. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fíjense, ya tenemos esto. Ahora, faltaba la pupa. Fíjense, ¿cómo controlamos la pupa? Con las famosas chalinas. Eso lo vamos a hacer en la práctica ahorita, todo esto. ¿Ya? Vamos a
a presentarles un modelo de trampa. ¿Han traído, creo, para liberar tricograma? No, pero van a hacer las liberaciones posteriormente. ¿Ya? Nos faltaba para pupa. Como yo sé el comportamiento de esta plaga, que para empupar necesita esconderse en un refugio, no tolera la radiación solar directa, entonces, ¿qué pasa? La larvita de último estadio con un hilo, se cuelga de un hilo de seda que ellos mismos producen y se mete debajo de la corteza del tronco principal. Como está ya más viejito, hay orificios, ahí se mete para empupar. Entonces, sabiendo eso, nosotros decimos, como no te gusta la luz, entonces yo te pongo una trampa, un cartón corrugado, envuelvo el tronco, y entonces ahí se meten las larvas y ahí empupan. Y cada 10 días, porque el periodo pupal es cada 10 días, voy a revisar y voy a encontrar cantidad de pupas. Agarro las pupas y las piso, las mato inmediatamente. ¿Por qué? Ahí estoy impidiendo de que sea adulto. Fíjense, estoy haciendo ya un control y manejo integrado. Y al hacer eso, ya no van a ser adultos. Y si, de hecho, algunos van a sobrevivir, algunos remanentes llegan a ser adultos, pero para eso tengo mis trampas. Y si por ahí todavía algunas hembras ponen huevos, para eso tengo mis tricogramas. Y si por ahí algunos huevos no han sido parasitados y hay algunas larvitas, tengo mis crisopas. Pero fíjense, ya desde el comienzo estoy reduciendo la población del insecto plaga. El cartón normal de las cajas de leche Gloria, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven que adentro viene así, corrugado. Ustedes le sacan la capita de afuera y entonces ya tiene corrugado. ¿Por qué corrugado? Porque para que tenga por dónde entrar la larvita. Porque si es plano, no tiene por dónde entrar. O sea, si fuera plano, no tiene. Pero si es corrugado, como la calamina, tiene agujeritos por donde entrar la larva y empupar. ¿Sí? Ahora, se puede conseguir eso, no hay mucho problema, ese cartón. Pero hay otra experiencia que otro agricultor me dio, una idea que me dijo, no, yo le pongo una chompa vieja, ¿no?, de lana, y como lo amarro ahí, lo cubro el tronco, y se llena de cantidad de pupas. Es una experiencia también que me dio ese agricultor, y me parece formidable, ¿no? Con una chompa de lana, porque la lana de alguna manera produce calor y protege de la luz solar, y la experiencia del agricultor me dijo que era buena. Entonces también podría recomendarles por ese lado, ¿no? Una chompa de lana vieja, lógicamente, que se podría poner alrededor del árbol, ¿no? Entonces, como les digo, la idea es esa, ¿no? La idea es esa, que cómo podemos, por eso el manejo integrado, como dije, es el uso de diferentes métodos de control, etológico, biológico, para el caso de la margaronia, etológico, las chalinas. ¿Para qué? Para reducir la densidad poblacional. ¿A qué? A niveles que no causen perjuicio económico. Eso es manejo integrado, en la cual se prevalece a los controladores biológicos. Hay que conservarlos. Sin embargo, vuelvo a repetir, se puede utilizar solo cuando sea necesario el control químico selectivo, esa es la palabra. Y colóquenlo bien clarito, etiquetas verdes, ¿no? Ahora, por ejemplo, si en el caso de que todavía veo algunas larvitas, pese a que está todo, hemos hecho todo, pero suele haber infestaciones fuertes, yo hago uso del Bacillus thuringiensis, que viene en productos que se llaman, por ejemplo, el MVP, el BT2X, diferentes nombres comerciales, ¿no? Es una bacteria que ustedes lo aplican al brote
y la larvita se alimenta de la hoja que está contaminada, ingresa la endotoxina por su estómago y le produce una infección generalizada y la mata. Pero no la mata al instante, sino a los 2 días, a 3 días, pero apenas consumió ya deja de alimentarse. ¿Listo? Entonces, ese Bacillus, si le cae a este tricograma o a la crisopa, no le hace nada. ¿Por qué? Porque es selectivo, solamente afecta larvas pequeñas de lepidópteros en primeros estadios, ¿no? Yo he trabajado bastante con este producto. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Fíjense, como les decía, la base, esta es una pirámide, ¿no? Una casa. ¿Cuál es la base de una casa? El cimiento. Si tenemos un buen cimiento, vamos a tener una buena casa. El cimiento del manejo integrado es la evaluación o muestreo, lo que les dije. Evaluar si hay huevos, ¡pah!, libero el tricograma. Y así. Cuando yo evalúo, no solo evalúo si hay plaga, ¿no?, sino también evalúo si hay controladores biológicos. En el caso de crisopa es fácil. Vieron en el video los huevitos que están colgados. Entonces yo puedo ver con mi ayuda de la lupa si hay presencia de crisopas, ¿no? Detecto. Por otro lado, ustedes me dirán, pero el tricograma que mide 0.2, 0.3 milímetros, ¿cómo lo detecto en el campo? No puedo mirarlo. Hay una forma. Ustedes ven los huevitos, por ejemplo, blanco, amarillento, y cuando están parasitados cambian de color, a negro, por ejemplo, oscuro, café, marrón, cambian de color, ¿no? Y hay otra forma que yo he diseñado, ¿saben cuál es? Agarro una botella de plástico transparente, buenos días, una botella de plástico transparente, ¿y qué hago? Le pongo, eso vamos a hacer en la práctica, un pegamento. ¿De acuerdo? Entonces, en ese pegamento van a caer crisopas, parasitoides, pero ojo, solo es para detectar la presencia de estos amigos. No puedo dejarlo eso más de un día, no, solo es para detectar. Y ahí caen las avispitas pequeñitas que puedo verlas, porque a simple vista no las puedo ver en el campo. Con esa trampita yo puedo ver que sí están presentes, ¿no? Bien, entonces los métodos de control, como habíamos dicho, repitiendo, a ver, ustedes me van a decir, para la margaronia, ¿no?, la Palpita persimilis del olivo, que es el barrenador de brotes, que es una de las principales plagas, ¿sí? Están de acuerdo, ¿no? Una de las principales plagas del olivo, ¿sí? ¿Qué utilizamos para el manejo integrado? ¿Control biológico? Sí. Tricograma y crisoperla. ¿Control químico? No. Como les dije, si es que es necesario, utilizaremos una etiqueta verde como el Bacillus para larvas, pero por el momento no. Medidas culturales. En el manejo integrado, la poda es una medida cultural. Control físico, el lavado con agua a presión, una medida cultural. Control biológico ya lo hemos visto. Y lo que faltaría acá es, la siguiente por favor, el control etológico, que son las trampas, dentro del control etológico, ¿no? ¿Por qué? Porque etología quiere decir comportamiento, es decir, se considera el comportamiento de la plaga, es decir, en este caso, si es una trampa con atrayente alimenticio, la polilla lo que le atrae es el amonio que producen sustancias orgánicas en descomposición, por ejemplo, frutos malogrados, o en el caso de la melaza, que es muy buena para poder utilizarla, ¿no? Yo utilizo también la Fanta, ¿no? Pero más me ha resultado para otro tipo de insectos, no ha resultado muy bien para margarones, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, repitiendo, estamos empleando control cultural, control biológico aplicado. ¿Por qué? Porque van a liberar ustedes en sus campos a través del proyecto. Control etológico, las trampas que nos van a ayudar para los adultos, ¿no?
Y esos serían los métodos de control. La siguiente. Bueno, esta es la distribución de las plagas en el campo. A lo que me refiero, básicamente, la distribución de la margaronia y de las querezas, que son los problemas principales, ¿no es cierto?, en el olivo, es indistintamente al azar en la mayoría de árboles, ¿no es cierto? No es contagiosa, porque si fuera contagiosa, o sea, en determinados grupos, sería más fácil el control, pero no, es de esta forma. La siguiente. Fíjense, manejando, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? He tratado de poner las figuritas del olivo. Acá más bien se me fue esta figurita que corresponde a otro cultivo. Bien. Para lo que es manejo integrado, y fíjense, no solamente para el olivo, sino para cualquier otro cultivo o otra plaga, hay que manejar todos estos componentes del agroecosistema. ¿Y cuáles son? Componentes bióticos, la planta. Ya, ¿qué decimos de la planta del olivo? La planta del olivo es susceptible, lamentablemente es susceptible a margaronia, a querezas, a mosca blanca. Listo. Entonces, por un lado, tenemos, por eso son plaga clave la margaronia y la hortensia, ¿no? O la mosca blanca también. Pero hay otras querezas que son menos importantes. Por ejemplo, la quereza H, ustedes han visto, ¿no? Cuando la ven con un huequito, quiere decir que ha salido de ahí un parasitoide. Entonces, esa quereza H, hay poca población. ¿Por qué? Porque tiene parasitoides naturales en el campo, ¿no? Bien, entonces, esta planta de olivo que ustedes tienen, tiene la margaronia, la Palpita persimilis, pero también va a tener su controlador, que es tricograma. Entonces, va a haber una represión biológica. Pese a que el clima es favorable para la plaga, pero también es favorable para el enemigo natural. ¿Listo? Ahora, las labores culturales, por ejemplo la poda que está haciendo ahí, después el control físico, el lavado a presión, van a ayudar a disminuir la infestación y además van a permitir a que los controladores puedan iniciar su trabajo con poblaciones bajas o iniciales de la plaga, ¿no? Es lo que les dije hace un momento. Un árbol ahorita grande que esté totalmente infestado con margaronia, con querezas, y liberar estos parasitoides, sí me pueden controlar, pero ¿qué es lo que pasa? Que este árbol, la melaza, va a continuar ahí, impidiendo la fotosíntesis, la respiración de la planta, ¿no? Ese es el gran problema. Por eso es que se recomienda, cuando está muy infestado, empezar el manejo integrado con la poda, el lavado para limpiar la mielecilla. Una vez que está ya con condiciones aptas, liberar estos parasitoides y la crisopa para que hagan su trabajo a mediano y largo plazo. Como es una planta perenne, se van a establecer, ¿no? Y eso es muy importante. La siguiente. Y estos son los estados fenológicos, ¿no? Por ejemplo, hinchamiento de yema, bueno, crecimiento lento en otoño, como ustedes han visto, mayor crecimiento vegetativo, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Más que todo esto para ver en qué época se nos va a presentar más el problema, ¿no? Y ustedes lo saben más que todo. De acá para adelante viene más calor, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes que saben más que yo, porque yo no soy de la zona, ¿qué plaga más fuertemente se presenta de ahora para adelante? ¿La margaronia? Perfecto. Y otro aspecto importante, ¿saben qué? Cuando uno hace la poda, no hay que dejar las ramas botadas a un costado, porque de ahí otra vez vuelven, ¿no? Por ejemplo, las ninfas de querezas son como unas arañitas pequeñitas que pueden trasladarse por el viento o por el suelo, pero generalmente por el viento. Entonces, cuando uno poda, la recomendación es quemar, así de simple, quemar. Pero ahora viene una recomendación que yo les doy.
Algunas ramas, como les decía, que están con querezas, que tienen un huequito, quiere decir que hay parasitoides, ¿no? Ustedes, antes de quemar las ramas cortadas, algunas ramas las colocan en una caja de cartón simple y que en la parte de arriba le ponen plástico, ¿de acuerdo? Para darle un poco de calorcito. Y ponen ahí esas ramas que tengan querezas, pero que me ha dado el indicio de que algunas están con huequitos que tienen parasitoides. Entonces, ¿qué va a pasar? De esas querezas que están en esas ramas van a salir parasitoides. Entonces, esos parasitoides agarro y los llevo a mi olivo para seguir aumentando. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si quemo todo, lógicamente eso puedo hacer de algunas ramas que estén muy infestadas para que si salen parasitoides en buena hora. Esa es una manera de preservar también a los controladores biológicos. ¿Ya? Bien, la siguiente. Y lo que les decía, ¿no? Ustedes me dicen, en la época de verano, la plaga clave. ¿Por qué? Porque ocasiona perjuicio económico. Tenemos la margaronia y el geométrico que me acaba de decir el amigo. Entonces, ¿por qué son plagas claves? Porque no hay factores de represión, o sea, planta susceptible y no hay controladores biológicos. Pero ahora, con este proyecto, ya va a haber factores de represión. ¿Cuál es? El tricograma y la crisoperla. La planta seguirá siendo susceptible, pero va a haber tricograma y crisoperla, ¿no? Y además van a estar implementando los ingenieros las trampas con atrayente alimenticio y posteriormente quizás las trampas con feromona para controlar adultos, ¿no? Y además también que se hará el uso de las chalinas para lo que es pupas, ¿no? Pero a lo que va este cuadro es que cuando está por encima del umbral de daño económico, son plagas claves. Ejemplo, la margaronia, podemos decir la hortesia también, pero principalmente la margaronia. Y plagas ocasionales o potenciales son las que están por debajo. ¿Por qué? Porque sí tienen enemigos naturales. Por ejemplo, les decía la Seisetia olea, ¿no? Es una quereza negrita, grande, que hay poco, pero tiene un controlador natural, que es el Metaficus. Y por eso se mantienen poblaciones bajas. ¿Se dan cuenta? Por eso, si yo les digo la Seisetia es problema, ustedes me dirán, puede haber, pero no es tanto problema como la margaronia o como la hortesia. ¿Se dan cuenta? Entonces clasificamos. Y manejo integrado justamente clasifica, dice, ¿cuál es la clave? Ah, esta es la clave, margaronia. Ah, trabajemos con margaronia. En un cultivo pueden ser una o dos plagas claves y el resto plagas potenciales, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, vi acá en olivo, había mosca blanca, había crisónfalus y había los cóxidos, que son querezas, que vendrían a ser las plagas potenciales, o sea, que no causan perjuicio económico, ¿no? Y que tienen factores de represión, generalmente parasitoides naturales. La siguiente. Esto es lo mismo, ¿no? La siguiente. Bien, ahora vamos a ver, la curva azul es la plaga. Ustedes han visto, cuando hacen la evaluación, por ejemplo, yo hoy día encuentro una cantidad, la otra semana de repente un poco más, luego baja, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la fluctuación. Cuando hemos liberado los parasitoides, hay una relación directamente proporcional. A más plaga, más controlador. A menos plaga, menos controlador. Y así va acompañándolo el parasitoide, ¿no? Va acompañándolo. Eso va a depender de la cantidad también de individuos de tricograma o de crisopa que vamos a liberar. Va a depender. Ahora, vamos a otro gráfico. Este de acá se acerca más al olivo, una planta perenne. ¿Por qué? Porque liberamos los tricogramas y crisopas y entonces al comienzo hay una alta población de la plaga, pero va acompañando hasta que, como en el tiempo es una planta perenne y el clima y la temperatura le está favoreciendo, entonces llega un momento, fíjense,
en que ya hay un equilibrio ecológico. Eso es lo que queremos llegar, a ese equilibrio ecológico. Y para eso, no olvidarse de la conservación o preservación de los enemigos naturales, utilizando refugios, ¿no?, como el maíz, la alfalfa, no utilizar productos químicos de amplio espectro, etc. Y este es otro modelito en la cual le acompaña, y llega un momento en que hay más población del controlador biológico y prácticamente está a muy baja población la plaga. Entonces, esto se da en el campo, ¿no?, de acuerdo al manejo de poblaciones de parasitoides y de crisopas que se haga. Ya, la siguiente. El muestreo que vamos a hacer nosotros en el campo ahorita en unos minutos es directamente, por ejemplo, vamos a evaluar, les voy a enseñar cómo evaluar la margaronia para saber el grado de infestación. Se llama directo porque vamos a ver directamente, evaluar la plaga, contar el número de individuos por brote en este caso, y de acuerdo a eso relacionarlo y determinar qué es plaga clave, ¿no? Por ejemplo, la siguiente. Bueno, esto solamente para indicarles lo siguiente, solamente como referencia, ¿no? Cuando es una plaga que afecta al fruto directamente, por ejemplo la mosca de la fruta, gracias a Dios acá no hay mosca de la fruta, la bactrocera, ¿no? No hay en olivo, en otros países en Europa sí hay, ¿no? Y en ese caso cuando ataca el fruto, la curva es esta, es decir, una pérdida progresiva de relación lineal. Pero en el caso de la margaronia, que no afecta al fruto, aunque a veces puede afectar, ¿no? A veces, pero normalmente es el brote, ¿sí? Entonces cuando es el brote, me da un tiempo de compensación, es decir, un tiempo para poder controlarlo. O sea, yo puedo detectar en el momento adecuado, hacer mis liberaciones de tricograma, de crisoperla, hacer el manejo adecuado porque me da un tiempo, porque es una plaga del follaje, no es del fruto directamente. Pero si no hago nada, simplemente voy a tener una pérdida rápida o progresiva. Pero si hago algo antes, me da un tiempo, sí puedo hacer un manejo adecuado. ¿Sí? Bien, la siguiente. Manejo integrado te dice trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace la poda, por ejemplo, estas plagas, la margaronia y otras, ¿dónde se van? Se van a refugiar en algunas malezas, etcétera, en poblaciones bajas. Pero luego van a otra vez colonizar, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellos colonizan, nosotros que somos más hábiles, vamos a utilizar, por ejemplo, las trampas con feromona para impedir que los adultos colonicen otra vez el cultivo. Pero ustedes me dirán, no va a haber un 100% de control, lógicamente, pero ya se está haciendo algo. Las que hayan colonizado, que ya son menos, ¿no? Ahí, justo acá en colonización, viene la liberación de las avispitas y de las crisopas. Manejo integrado te dice, trabaja solamente a nivel de estas etapas. ¿Por qué? Porque si esperas en reproducción masal, como se ve, ¿no?, actualmente en algunos cultivos, ya es muy difícil, más difícil el control. ¿De acuerdo? Es lo que les decía, es mejor manejar a nivel de adultos, a nivel de huevos, que eso para eso están las tricogramas, para eso están las crisopas, ¿no? Cuando ya esté en larva ya es un momento muy tarde, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. La siguiente. En cuanto a las evaluaciones, ¿no?, estadísticamente se ha determinado que se debe evaluar 20 plantas por hectárea, por ejemplo, y de cada planta lo que vamos a hacer es evaluar 4 ramas o brotes del tercio medio para evaluar el porcentaje de infestación de margaronia y de querezas y de mosca blanca, ¿no?
Este cuadrito nos indica, algunos dicen, mientras más evalúe, tengo más resultados. No, la línea recta me indica que si evalúo 25, 30, 35, me va a dar el mismo resultado. Pero si evalúo menos, me va a dar un resultado menos confiable. ¿Ya? Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. La siguiente. Ya, el método que vamos a utilizar nosotros es este, de secciones, ¿no? Dividiendo el campo y tomando, como les decía, 4 brotes o ramas de cada árbol. Entonces nos vamos a dividir cada 2 personas, evaluar un árbol, vamos a tener los datos finales y me van a dar en el mismo rato los resultados, que es algo muy sencillo. La siguiente. Y como les decía, las trampas con atrayente sexual, ¿no? Son este tipo. Las con atrayente alimenticio parecido a esto, pero nosotros utilizamos otro tipo de botellas. La siguiente. Y esta es la trampa de luz, pero hay que saber también usarla para no tener inconvenientes. Pero también se puede usar para adultos, ¿no es cierto? Para adultos. Entonces la idea es esa, ¿no? De que consideremos también los adultos, no solamente los huevos y las larvas. Y las pupas, pero qué interesante, ¿no? Ya estamos abarcando adultos, huevos, larvas y pupas. Eso es lo interesante. Mientras que el control químico solamente ellos piensan que están controlando todo el ciclo, pero solo están controlando la larva porque el adulto es nocturno y el insecticida no es ovicida, solo es larvicida y tampoco controla la pupa. ¿Ven? ¿Qué diferencia con el manejo integrado? La siguiente, por favor. La siguiente. Esta es la cartilla de evaluación que vamos a utilizar, señores, en lo que es la práctica, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a contar el número de brotes que estén con el daño de Margaronia. ¿Listo? Primero contamos el número de brotes, ¿no? En este caso 4 por árbol, y vamos a tener el número total de árboles que vamos a evaluar con todos ustedes. Luego el número de brotes dañados y sacamos un porcentaje. Número de huevos sanos y parasitados. Esto, como les dije, con ayuda de la lupa. De repente esto no se va a poder hacer, quizás por el cambio de color puede ser, pero es un poco difícil verlos, ¿no? Se tiene que tener la lupa. Larvas sanas y parasitadas. Igual, ¿no? De repente ahí también no se va a poder reconocer fácilmente, pero esto sí. Crisoperlas, huevos o larvas, eso sí pueden detectar, ¿no? La crisoperla es grande, los huevos podemos verlos colgaditos, entonces, como les digo, en una evaluación no solamente voy a evaluar a la plaga, sino lo que más me interesa ahora es evaluar los controladores y preservarlos, que es lo principal, ¿cierto? Preservarlos. ¿Cómo? Con sus refugios, que ya dijimos. Adelante, seguimos adelante. Bien, la siguiente. Esto ya queda como refuerzo. Plaga clave, la palpita, la margaronia. La otra es la hortesia, como decía el amigo, cuando está abandonado el cultivo, pues se presenta hortesia, el chanchito, otra serie de crisopas que meten la mielecilla y todo un problema. ¿Ven? Entonces, ya, seguimos la siguiente. Ya, aquí, ¿no? Simplemente para recordarles, ¿no? El adulto es de hábitos nocturnos y por eso es que de día ningún producto químico la puede controlar por contacto. En cambio, las trampas con feromona o las trampas de atrayente alimenticio sí pueden controlarlas durante la noche, que es su actividad, son nocturnas, ¿no? Los huevos, ustedes saben que depositen los brotes y entonces ahí va a trabajar el tricograma. Las larvas, igual va a trabajar la crisopa para las larvas pequeñas, y para la pupa, que mide 1.5 centímetros, va a trabajar las chalinas.
¿Ven? Ya estamos abarcando. Entonces yo les invoco, señores, que lo hagamos esto y ustedes van a ver buenos resultados. Yo he trabajado en manejo integrado en el Valle de Chilina. Gané un concurso a nivel nacional para la financiación en lo que es manejo integrado de plagas de hortalizas en Chilina, principalmente en brócoli. Y hemos hecho esto. Ahí la plaga es Plutela, es una polilla también. Hemos trabajado a nivel de adultos, a nivel de huevos, a nivel de larvas, a nivel de pupas, sin ningún producto químico. Y al final le hemos hecho el análisis químico del fruto, del producto. El que tenía el con manejo convencional con químicos, hemos encontrado trazas de metamidofos, de insecticidas. Y el que hemos hecho con manejo integrado, nada, lógicamente porque no aplicamos nada. Allá en Chilina, por ejemplo, antes de que entráramos con el proyecto, aplicaban para la Plutela metomil, metamidofos más clorpirifos, una mezcla, durante 4 veces por campaña, imagínense, por eso salía con residuos. Entramos nosotros con el proyecto y hicimos lo que les acabo de decir, tomar en cuenta el ciclo biológico, adulto, huevo, larva, pupa, y estamos haciendo un buen manejo. La siguiente. Bueno, esto es simplemente cuánto dura el huevo, ¿no? Es importante saber para uno darse cuenta cuando detecta huevos, por ejemplo, de la margaronia, dice cuántos días va a estar disponible para que trabajen los tricogramas. 8 días, ¿no? La larva, siempre más tiempo va a estar, porque como les digo, la larva es la que más daño hace. La pupa 10 días, por eso les dije cada 10 días más o menos sacar las chalinas y pisarlas, eliminar las pupas, ¿no? Total 48 días en verano, que es lo que se viene para ustedes, ¿ven? Entonces, estamos manejando ya en forma integrada. La siguiente. Seguimos, ¿no? ¿Dónde colocar el tricograma? El tricograma hay que colocarlo en los brotes, ¿no? Es decir, cerca a los brotes donde está la plaga, ¿no es cierto? La siguiente. A la anterior, por favor. En reportes de otros países, ¿ustedes han llegado a observar en frutos la margaronia? No, pero en otros países sí se presenta, ¿ya? Pero acá, menos mal que solo en brote, menos mal. Bien, la siguiente. Entonces, como les decía, dentro del control cultural, la poda de mamones, que lógicamente para eliminar fuentes de infestación, porque ahí también llega la plaga. Esta vendría a ser las chalinas, que les dije de cartón corrugado, que vamos a ponerlas ahorita. Puede ser, como les dije, chompas de lana, o también, ¿qué se llama? Generalmente esas dos, ¿no? El cartón corrugado funciona bien, y la experiencia de un agricultor que nos dio la vez pasada de las chompas de lana, que lo colocaba y capturaba cantidad de pupas, ¿no? La siguiente. Entonces, acá entramos a reforzar lo que viene del proyecto, ¿no? El control biológico. Fíjense, el tricograma Pintoy parasita huevos, ¿no? Acá van a liberar 50 pulgadas. Por ejemplo, de este reporte es 3 liberaciones. Crisoperla externa, acá van a utilizar la Crisoperla carnea, que es más voraz, ¿no? Se alimentan de huevos y larvas de margaronia, como les dije, huevos y larvas. Hay 2 millares, acá van a aplicar más, ¿no? 7 millares, o sea, van a estar más beneficiados ustedes, va a haber mayor control, ¿no? Como les dije, solamente cuando hay remanentes de larvas puedo utilizar este insecticida biológico que es el Bacillus thuringiensis, ¿no? Como una alternativa en momentos difíciles, pero básicamente estamos hablando de los controladores biológicos, ¿no? Bien, la siguiente. Esto del control químico no lo tomen en cuenta, por favor. Saqué esto de una
de una bibliografía, ¿no? El control etológico, hemos hablado de trampas de luz, hemos hablado principalmente de las trampas con atrayente alimenticio, con melaza, y las trampas de feromona sexual, ¿no? Que se pueden implementar. La siguiente. La hortensia, que también se presenta, ¿no? Igualito. La crisopa se va a encargar de alimentarse de los estados ninfales, es decir, de los jóvenes, ¿no? de la plaga, ¿no? La siguiente. Y como decía muy bien el amigo, cuando el árbol o el cultivo está un poco abandonado, pues se presenta de todo. Se presenta la hortensia, se presenta la mosca blanca, etcétera, etcétera. Y cuando hay ya el problema de que el árbol está muy infestado, no hay otra solución que empezar con el manejo integrado, es decir, con la poda y todo lo que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Entonces, repitiendo, poda, control cultural, lavado para limpiar la mielecilla, más que todo es para limpiar la mielecilla y también eliminar ninfas de querezas, control físico. Para lo que es adultos, trampas con atrayente alimenticio, para lo que es huevos, tricograma, y para lo que es huevos y larvas, crisopa. Listo, la siguiente. Seguimos, la siguiente. En el caso de querezas, este es lo que les decía, ¿no? Esta Zeisetia que he visto, que es poca cantidad, y cuando está con un huequito, me indica que hay parasitoides. Por eso les decía, cuando hacen la poda, conserven algunas ramitas y las ponen en su cámara de recuperación y van a salir de estas de acá metaficus, y eso lo vuelven a liberar a campo, ¿no? Bien, y para el caso de preservar a las crisopas, hemos dicho el maíz, la alfalfa, que ayudan a que ahí estén las crisopas y de ahí se reproduzcan. ¿Por qué? Porque en la alfalfa, ¿de qué se alimentan las crisopas? Hemos dicho, en la alfalfa, de pulgones. Es decir, a la vez me están controlando los pulgones de la alfalfa, están sobreviviendo las crisopas, y a la vez del maíz que está sembrado con el olivo, se van al olivo para alimentarse de los huevos y larvas de la margaronia. Qué interesante, ¿no? La siguiente. Y en el caso de, entonces, como hemos dicho, esto es lo mismo, ¿no? Les hablé del metaficus, hemos hablado de las podas, hemos hablado de los tricogramas. Pasen la siguiente, por favor. Y ya estamos finalizando. Fíjense, hablar de controladores biológicos en cultivos perennes como el olivo, por ejemplo, es maravilloso, ¿no? Y yo les quiero, ¿qué se llama? Incentivar a que lo hagan y lo comprueben, así como yo lo he comprobado en chilina, por ejemplo, en otros cultivos, ¿no? Bien. Yo me acuerdo, señores, por ejemplo, cuando estaba diseñando mi estrategia de manejo integrado en chilina, venían a visitarme muchos vendedores de productos, y porque ellos pues no les conviene, ¿no?, que hagamos mucho esto de manejo integrado. Y uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a conseguir una variedad de brócoli que es resistente a Plutela en el brócoli. Me van a mandar de Estados Unidos. Era una empresa grande. Puchi, yo dije, si me trae eso, me malogró el proyecto. Porque si es planta resistente, me malogró el proyecto. Pero yo dije, ya, esperaré. A la semana que viene te lo traigo, me dijo. Hasta el día de hoy. No me lo ha traído. Es decir, es muy difícil conseguir plantas resistentes a insectos. Ya, por ese lado es un problema. Pero tenemos lo positivo de que sí, el control biológico puede ayudarnos muchísimo, siempre y cuando no los dejemos solos, sino sepamos cuidarlos, preservarlos, no utilizar productos químicos del amplio espectro, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente.
Estos son otros controladores, por ejemplo, de unas moscas que se alimentan de pulgones. La larva de la mosca se alimenta de pulgón. Otra, la siguiente, por favor. Siguiente, simplemente para recordarles, la crisopa sí la podemos ver, ¿no? La siguiente, su larva, si somos minuciosos, estamos viendo ahí, podemos verla también. Esta es la más peligrosa, la más hambrienta, la que más ejerce control, ¿no? La siguiente, los huevos que podemos ver en el campo. Seguramente ustedes van a poder detectar ahora si es que hay crisopas o no, ¿no? Siempre están así pedunculados. La siguiente, acá está. Cuando veamos así un huevito con un pedúnculo, eso vamos a verlo en el campo, ¿no? La siguiente, esto también tratemos de observar la presencia de crisopas ahora, y cuando liberemos, lógicamente que vamos a encontrar más, y cuando hacemos la evaluación, evaluamos la plaga, pero más importante para mí, evaluar cuánto hay de crisopas, ¿no? Tiene que haber una proporción un poco más de crisopas que de plaga, ¿no? La siguiente, el ciclo que ya hemos visto de la crisopa, el adulto, los huevos pedunculados, las ninfas, 3 estadios, el más peligroso el 3, y la pupa finalmente, ¿no? Todo eso hay que cuidarlo, preservarlo. La siguiente, bueno, esta es la forma de liberar, una de las formas de liberar. La siguiente, y tenemos otra vez la larva, ¿no? La larva que se alimenta, la larva de crisopa. La siguiente. Vemos aquí cantidad de pulgones de los cuales se alimentan las crisopas. La siguiente. Vemos, principalmente, como decía el video, la crisopa le gusta bastante los pulgones, pero eso no quiere decir que también le guste los huevos de lepidópteros como de margaronia, o las larvitas pequeñas de margaronia o de otros insectos, incluso las querezas, ¿no? Bien, la siguiente, ¿no? Normalmente la liberación de tricograma, por ejemplo, se hace, o también de crisopas, se hace cerca al lugar donde está el problema, ¿no? Es decir, en los brotes, ¿no? Al comienzo, por ejemplo, se hace 2, se puede colocar por árbol, pero ¿qué es lo que pasa? Si colocamos 2, imagínense cuánto tendría que ser mucha cantidad de parasitoides. Entonces, esta es una referencia general, ¿no? Que cuando el problema es inicial, 2. La siguiente, cuando el problema ya es más serio, estamos hablando de 5, siempre colocarlo en los brotes, cerca al brote, ¿no? Y en un caso más problemático, la siguiente, estamos hablando ya de un mayor número, ¿no? Estas vendrían a ser 6 en este caso, ¿no? Bueno, eso ya depende ya del manejo, de la evaluación que se haga en el campo, y los ingenieros del proyecto van a determinar cuántas, por ejemplo, avispitas que vienen en cartulinas de pulgada cuadrada, y cuántas crisopas van a liberar en sus campos, ¿ya? Es decir, la información, ¿quién me la da? Me la da la evaluación. La siguiente, y esto es lo correspondiente a la crisopa, ¿no? Les decía que vive con temperaturas de 12 a 35 grados, hospederos, o en este caso para preservarlos, el maíz, algunas hortalizas, cítricos. Colocan 200 huevos, 20 huevos por día, tremenda, ¿no? La crisopa. Incubación 3 días, periodo larval 10 días siempre, o sea, más tiempo va a tener en estadio larval para poder alimentarse, y pupa 1 semana, ¿no? La siguiente. Su ciclo 3 a 4 semanas. Otro dato importante, la humedad que les dije, miren, de 50 a 80% para que viva crisopa. ¿Cuánto hemos visto en el aparatito? 75, ¿no? Entonces estamos en el rango. Por eso les decía, tiene las condiciones climáticas
favorables. Temperatura, 27 grados centígrados. En verano van a tener esa temperatura favorable para las crisopas y también para el tricograma, pero este es para el crisopa específicamente, ¿no? Se tiene reportes que el tercer estadio de la crisopa puede consumir hasta 191 huevos, ¿no? 124 larvas, 300 pulgones, 370 huevos del cogollero del maíz, porque también se puede alimentarse. 510 pupas de mosca blanca, o sea que si hay mosca blanca, también a nivel de las pupas de mosca blanca, también van a ejercer control las crisopas. Qué interesante. La siguiente. 3.780 querezas cóccidas que vimos, ¿no? ¿Cuáles son sus presas? Pulgones, lepidópteros, como la margaronia, a nivel de huevos, larvas de primeros estadios, thrips, ácaros, es decir, es voraz, no tiene especificidad. Temperatura óptima, 19 a 30 grados centígrados, la que tenemos aquí. Mejores resultados, liberar larvas de 1 y segundo estadio para que el tercer estadio empiece a devorar con fuerza. Liberar cuando la población de la plaga es baja, por eso les decía, ¿no? Dentro del manejo integrado, primero es la poda, el lavado, luego cuando empiezan los remanentes, las nuevas infestaciones, ¡plum!, la liberación. O sea, no esperar infestaciones, árboles que estén muy infestados, porque no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. Liberaciones semanales, 200 huevos o larvas por árbol, en el caso de crisoperla, pero esto es variable, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto están manejando a nivel de adultos, ¿no? No, 7.000 huevos. Huevos, ¿no? 7.000 huevos, 7.000 huevos. Y fíjense, es mucho más de lo que está aquí. O sea, hay mucho futuro, ¿no? Bien, seguimos. Relación depredador-presa, 1 en 5, o sea, siempre debe haber mayor cantidad de crisopa respecto a la plaga. No liberar tricograma y crisoperla juntos, ¿por qué? Porque crisoperla puede devorar los huevitos de tricograma. No los huevitos de tricograma, sino los huevitos de crisoperla donde está dentro el tricograma, ¿no? Es decir, en el cartoncito que viene, ahí vienen huevitos de otro insecto donde están viviendo dentro los tricogramas. Bien. Liberar crisoperla, primeras larvas cuando ojo, la crisoperla no se va a alimentar de larvas grandes, sino de larvas pequeñitas de palpita, o sea, de la margaronia. Hay que considerar reservorios, el maíz, la alfalfa, y por ahí algunas otras plantas, algunas malezas también son, que tengan pulgones, ahí también van a estar las crisopas, ¿no? Muestreo previo, ¿no? Total de presas por hectárea, como les decía, en el muestreo evalúo la plaga, pero también vamos a evaluar cuántas crisopas hay por árbol o ¿no? Generalmente por árbol. Lo que vamos a hacer, lo que hace el proyecto, por ejemplo, es una liberación inundativa. ¿Por qué? Porque va a liberar grandes cantidades de crisopa y de tricograma también, ¿no? Eso se llama liberación inundativa, ¿no? La siguiente. Bueno, estas recomendaciones, 5 liberaciones de larvas, pero eso lo van a manejar más los ingenieros del proyecto, ¿no? Y este es el dato interesante. Los insecticidas reducen el 75% de crisoperla. Imagínense cuánto daño les hacen los insecticidas comunes, ¿no? Metomil, metamidofos, clorpirifos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les dije, cuando hay algún remanente de larvas de margaronia, Bacillus thuringiensis, una etiqueta verde, ¿no? Liberación al amanecer o caída de la tarde es mejor en esas horas, y
Bueno, esta es una recomendación, 2 cajitas por árbol, 15 individuos por brote. Eso lo van a manejar mejor los ingenieros del proyecto, de acuerdo a las evaluaciones que hagan en campo de ustedes. La siguiente. Tricograma, para terminar, ¿no? Es específico. Es un parasitoide que lo que hace es colocar el huevo en el huevo de la margaronia, desarrolla dentro y sale el parasitoide del huevo de la margaronia. Por eso decíamos, ¿no? En este caso es específico para huevos. Y es más, hay diferentes especies de tricograma para diferentes especies de insectos plaga, ¿no? Hay tricograma pintoin, brasiliensis, exiguum, etcétera, etcétera. Bien, la siguiente. La anterior, por favor, para ver esto de acá. Fíjense, es capaz de completar su ciclo en 8 a 10 días, 22 a 25 grados centígrados, la temperatura que tenemos. 65-85% de humedad, lo que tenemos. Como les dije, yo en Chilina quise implementar estos tricogramas, no me funcionó porque los factores climáticos no les son favorables. Yo he tenido que recurrir a otros parasitoides, ¿no? Tricograma de 23 a 25, humedad relativa 75, parasita 60 huevos en 7 días, aunque en los primeros 2 días se produce el 90% de puestas, ¿no? Solamente huevos, ojo. La siguiente, y vemos aquí parasitando huevos, ¿no? De lepidópteros. Y las especies que están trabajando en el proyecto son especies exclusivas para lo que es la margaronia, y también están produciendo para lo que es para la Spodoptera en arroz, por ejemplo, y en otros cultivos, ¿no? O sea, es grande el proyecto. La siguiente. Cuando los huevos están depositados en grupos, es más fácil para que el parasitoide coloque sus huevitos. En el caso de la margaronia son colocados aisladamente, es un poquito más difícil, pero eso no resta la capacidad de que pueda ovipositar. Retrocede por favor. Esto es lo que podemos ver de repente. Huevos sanos de margaronia, no son exclusivamente estos de margaronia, pero solamente para representar. Y cuando están parasitados, se oscurecen. Ahí podemos reconocer que hay tricograma, ¿ya? La siguiente. Y estas son, ¿no?, la forma como se liberan, como les decía, estos cartoncitos de pulgadas cuadradas, que en realidad todo esto es una gran cantidad de huevos de un insecto que se llama Citotroga, una polilla, que ahí se utilizan esos huevos para criar el tricograma que está dentro, y el tricograma se libera, ¿no? Bien, la siguiente. Y este es un cuadro que les va a sorprender mucho. Fíjense, todo lo que está con rojo corresponde a insecticidas tóxicos para lo que son controladores biológicos, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿cuál de ellos tiene para adultos, pupas y persistencia todo verde, etiqueta verde, es decir, que es inocuo a los controladores? El único es el Bacillus thuringiensis, que les hablé. Todo es verde, inocuo para adultos de controladores, inocuo para pupas y persistencia 0 días. En cambio, otros productos como por ejemplo clorpirifos, tóxico, fenamifos, tóxico, otros conocidos, vidate, tóxico, y la mayoría, ¿no?, de color rojo. Solamente los que tienen color verde tienen selectividad a determinado estado de desarrollo del controlador biológico. Ya, esto es lo que hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso les decía,
en manejo integrado, si es que hay la necesidad de aplicar, tiene que ser una etiqueta verde. ¿Listo? La siguiente. Están copiando, claro. Entonces esto es importante, señores, porque nos damos cuenta pues que de un desequilibrio ecológico que podamos tener en nuestros olivares, empecemos a trabajar a un equilibrio ecológico con ayuda de estas avispitas, estas crisopas, y como les digo, el trabajo de ustedes es conservarlas, ¿no? A través de los reservorios, maíz, alfalfa, etcétera, el cuidarlas. ¿Cómo cuidarlas? No utilizando productos químicos de ninguna manera, los rojos ni los amarillos, ¿no? Ya creo, ¿no? Podemos la siguiente. Simplemente para ver que la familia Trichogrammatidae tiene la mayor cantidad de especies. Ojo, donde está el tricograma hay la mayor cantidad de especies de parasitoides. En otras familias es menos, ¿no? Entonces solamente para presentar, se considera a los tricogramas como los mejores parasitoides a nivel mundial, ¿no? De huevos. La siguiente. Otra vez, parasitación en huevo, las pulgadas cuadradas, bueno, esta es la manera de producir. La siguiente. Y para finalizar, son ejemplos de la gran cantidad de parasitoides que puede existir para diferentes cultivos, por ejemplo en cítricos, en el cañero, ¿no? En el cañero, en la polilla de la papa, etcétera, etcétera. Es decir, si hablamos de control biológico, es hablar de un tema muy amplio. La siguiente. Fíjense, Crisoperla externa, la que estamos hablando, lepidóptero. ¿Qué se alimenta? Perdón, se alimenta de lepidópteros, de huevos y larvas. Coincide con los huevos y larvas de Margaronia. Y próximamente el proyecto va a producir Beauveria, es decir, hongos, que también les va a ayudar al control de algunas plagas. Ojo, interesante también esto, ¿no? Tricograma pintoi, fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Está para el mazorquero, está para el perforador de las vainas de pallar, el pretiosum, es decir, hay infinidad de especies de tricogramas. ¿Por qué? Porque hay especificidad con respecto al hospedero. La siguiente, Tricograma exiguum, fentesis, brasiliensis, evanensis, fíjense la cantidad y para diferentes plagas, ¿no? La siguiente, y seguimos, podemos seguir, ¿no? Parasitoides, por ejemplo, en Spodoptera fugiperde en el maíz hay unos específicos, ¿no? Telenomus remus, Verticillium es, por ejemplo, para mosca blanca, es un hongo que se puede utilizar acá también en el olivo y es etiqueta verde, ojo, ¿no? La siguiente. Y finalmente hay que tomar en cuenta, ¿no? Como dice acá, el uso de insecticidas en forma no selectiva matan a insectos plaga y principalmente a los benéficos. Entonces, evitemos la intoxicación, la muerte de los controladores y evitemos la intoxicación y la contaminación del ser humano, principalmente, porque al final lo que vamos a consumir son productos, si es con productos químicos, lo que estamos consumiendo son productos contaminados. Como les dije, el análisis que hice en brócoli salió con metamidofos y eso se va al mercado, ¿no? Pero en exportación, como ustedes saben, ahí sí hay parámetros, ahí sí no aceptan, pero acá no. ¿Quiénes tenemos que hacer eso, ese trabajo? Nosotros. Está en las manos de ustedes, está en manos del proyecto, poder hacer esta gran aventura. Como les vuelvo a repetir y para finalizar, yo tengo experiencia en lo que es manejo integrado, ¿no? Y les aseguro que les va a ir bien. Solamente pónganle interés, recepcionen lo que los ingenieros les van a dar, hagan lo que les piden, conserven a los controladores, evalúen bien
y va a ser todo un éxito. Muy agradecidos por la asistencia. Muchas gracias.